Expandir tu conciencia hace que vibres muy alto, tanto que atraigas prosperidad y abundancia a tu vida. Y esta es nuestra misión, por la cual te estamos convocando a trabajando por el universo, donde hacemos todo para que se haga posible. Somos dos coaches ontológicos, reikistas y lectores de registros akáshicos que hablamos de conciencia y de espiritualidad, un curso de milagros, Kybalion, leyes universales espirituales y mucho más. Bueno, aquí estamos. Bienvenidos a Trabajando por el Universo. Bienvenida, Dani. Bueno, yo les presento rápidamente a Daniela Paz. Ella fue profesora mía de la carrera de coaching ontológico. Dani es coach, pero antes de eso, hace muchos años, ella ya nos va a contar un poquito, que ella empezó siendo maestra Reiki, haciendo constelaciones familiares, y bueno, hoy nos va a contar qué son las constelaciones familiares, pero más allá de la técnica, ¿no? ¿De qué se trata? Así que bueno, Dani, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, Vicky, por invitarme, un placer estar acá. Nerviosa porque no suelo hacer estas cosas. Pero bueno, aquí estamos para contarles de qué va la técnica de las constelaciones, que ahora está siendo como muy famosa o está muy en auge por la serie de Netflix. Sí. Así que por ahí está bueno dar un poco más de la información desde lo técnico. Buenísimo. Bert Hellinger, que fue el autor de la técnica, fue un filósofo y espiritualista alemán, allá por 1925 creo que nació, y bueno, se dedicaba a tratar gente, pero lo que notaba era esta cosa de que habían cuestiones de patrones repetitivos que por más que la gente los hiciera conscientes, no habían como cambios muy notorios, sino que salían más como desde la reactividad. Y se puso a investigar y se dio cuenta que los impactos emocionales, no tanto a nivel trauma, que también, pero sino alguna emoción demasiado fuerte, tipo shock, quedan anclados en la energía celular. Wow. Y que esto también, así como las predisposiciones genéticas a tener o no tener una cierta enfermedad, o un cierto color de ojos, o un cierto color de piel, se van heredando. Entonces, creo, es muy fuerte, sí, es muy a nivel cuántico el tema de la explicación y el funcionamiento, digamos, pero puntualmente es se le dice pseudoterapia porque en realidad no está comprobada científicamente, pero lo que se hace es abrir un portal cuántico, que todos lo podemos hacer en cualquier momento, o sea, la técnica es como muy amigable en ese sentido, y a lo que vamos es a buscar esa información que por más que nosotros no la sepamos desde lo consciente, sí está en nuestra información inconsciente, y aparece en este campo cuántico para que lo podamos ver y lo podamos ordenar, sanar, limpiar. Él se basaba en 3 órdenes, 3 lineamientos que son los fundamentales de su técnica, que el primero es el de inclusión. Todos, absolutamente todos los que pertenecemos a un clan, y nosotros cada uno pertenecemos a 2 clanes, el de nuestra madre y el de nuestro padre, tenemos que estar incluidos. Esto es, ¿por qué excluidos e incluidos? Porque, por ejemplo, antiguamente se decía que la gente que tenía síndrome de Down, alguna enfermedad mental y demás, como no había mucho tratamiento y tampoco estaba bien visto en la sociedad, así como la gente que era ladrona o si alguien había cometido un asesinato, ese tipo de cuestiones eran, bueno, correlo porque no pertenece a la familia, dado las cosas que hacía, ¿no? Sí. Bueno, y ese tipo de cosas, si no el clan como entidad energética, digamos, si no lo reconoce dentro de la inclusión, digamos, lo que hace es, en generaciones posteriores, hacer que haya un doble de esa persona que represente energéticamente para que, como no se incluyó en su momento, se incluya después. Wow. Esto tiene mucho que ver con la biodescodificación también. Bueno, para mí todas las técnicas son sumamente complementarias y sanadoras entre sí.
digo, más allá de la constelación puntualmente. Bueno, después está el orden jerárquico, el que nació primero, el que vino a este mundo primero es primero, y el que vino después es segundo, tercero, décimo, pero esto también tiene que ver con que los adultos dan y los niños toman, los más grandes se hacen cargo, digamos, y los niños se les permite ser niños, y cuando estos se desordenan, por ejemplo, en casos de niños que hemos sido de cierta manera adultos, porque necesitábamos cumplir ese rol por lealtades familiares, o porque no había otro adulto que lo cumpliera, o porque en cierta manera había que cumplir una función de supervivencia, no más que eso. Sí. Después, ese desorden se va viendo también en ciertos aspectos de la vida. Y el último es la ley del dar y el recibir. Misma situación, si yo todo el tiempo estoy dando y no me permito el recibir, puede tener una implicancia de que en algún momento alguien en mi clan tomó mucho y yo hoy estoy reparando. Y esa energía va llenando ese vacío anterior, digamos, que en realidad, de nuevo, yo soy doble o tengo alguna lealtad inconsciente con alguien, o estoy representando a algún tío, pariente, abuelo, alguna generación anterior que no se hizo cargo, entre comillas, de su conflicto y lo resolvió en ese momento. Así que es súper apasionante, porque tiene una implicancia para mí muy sanadora. En general me pasa que empiezo a tomar las herramientas o las técnicas para mí, para sanar, para buscar, y a todas, para mí siempre le falta como una pequeña vuelta de rosca. Ajá. Como que bueno, sanamos, pero llega un punto en donde las capas de cebolla van saliendo, y obviamente no haces una constelación en tu vida, sino que vas sanando en diferentes órdenes, de diferentes maneras, pero si lo complementas con coaching, si lo complementas con biodescodificación, si lo complementas con un montón de otras cosas maravillosas que hay para hacer, te vas dando cuenta de lo real en cuanto a saltos cuánticos que vas dando, y de repente tu vida cambia y vos decís, qué loco, pero bueno, es esto que hablamos en el coaching sistémico, que cambio yo, cambia todo. Sí. Y a mí me llama la atención esto que, como vos, empezando con estas técnicas, ¿no? Primero fuiste maestra Reiki. Una de las primeras cosas que hice fue Reiki, sí, pero Reiki. Estamos hablando de allá del 2003 más o menos. Bueno, y después, ¿qué hiciste después? Constelaciones, registros, y después el coaching. El coaching fue de lo último que ha llegado a mi vida, te diría hace 7, 8 años, y fue como que me terminó de dar esa vuelta de rosca que por ahí las otras terapias no me habían dado, porque yo hago terapia psicológica desde muy pequeña. Ajá. Y a mí el coaching para lo que me sirvió fue para que todas esas cajitas que yo tenía muy ordenaditas y muy mentalizadas en, bueno, pasó tal cosa porque era lo mejor que podía pasar, y bueno, tal persona hizo lo que pudo y demás, pero la emocionalidad seguía estando. A mí el coaching me dio esa vuelta de rosca de decir, bueno, puedo gestionar la emocionalidad desde esa mentalidad. Para mí fue mucho más fácil, digamos, y terminó de ordenarme. Después, con el tema de las constelaciones, en mi vida lo que ha hecho es limpiar mucho, que así como a mí, que soy niña índigo, que fui en su momento niña índigo, que somos los del 80 y pico, 90, y como oleadas, viste, de gente que ha venido con otras mentalidades y con otras energías a brindarse al mundo, lo que nos pasaba era que por ahí estábamos como medios desubicados en no pertenecer. Entonces
estaba esta cuestión de la búsqueda y de la toma de herramientas de manera holística. Wow. Y esto, Dani, vos qué pensás, ahora que trajiste esto de los niños índigo, ¿qué pensás, por ejemplo, ahora que yo lo veo alrededor, ¿no? Que hay como más chicos que tienen algún espectro autista. ¿Puede ser que estos chicos estén en otro nivel de energía también? Que nos Para mí, superan, digamos, como que nos superan en un nivel de conciencia y no se adaptan a este mundo. Yo escuché eso, y ya que mencionaste lo de los niños índigo, se me ocurrió preguntarte. la verdad es que no tengo una respuesta científica para darte, así que va a ser mera especulación. Pero para mí tienen una sensibilidad tan diferente, y todos estos chicos que son que tienen alta sensibilidad tanto a los sonidos como a las energías de las personas y demás, que han venido a este mundo como a generar una especie de masa crítica para que podamos dar este salto cuántico que el mundo Tierra, planeta Tierra necesita, Sí, que es que vayamos a otro tipo de conexión interpersonal, desde lo colaborativo y no desde lo competitivo. sí, Tienen tanta percepción que para mí la realidad los abruma. Y para mí tiene que ver con eso, de que por ahí tienen, además del bombardeo constante de información que hay sí, sí. en internet, la tele, o sea, vos imaginate que el fin de semana fui a ver a mis viejos que viven en Mar del Plata con mi hijo, y yo le decía, yo este viaje, que no duraba 4 horas, duraba como 6, lo hacía mirando por la ventanilla. Y mi hijo no puede estar 5 minutos sin estímulo porque es un me aburro, me aburro, me aburro. Claro, son realidades mundiales sumamente diferentes Sí. y no han pasado tanto tiempo. De esto también se trata el tema de las constelaciones, porque no hace mucho tiempo atrás, y estoy hablando desde la Segunda Guerra Mundial para adelante, Sí. que hemos dejado de sobrevivir como humanidad. O sea, hemos estado hasta hace no muchos años en búsqueda de la supervivencia, Sí. ya sea por lo alimenticio, o por el lugar, o por lo que fuera. Sí, las Recién, posguerras, sí. recién hace un par de años que tenemos, y hablo de las grandes urbes, porque ni siquiera es que todo el mundo tiene acceso, pero Sí. tenemos agua potable, tenemos comida en la alacena, tenemos una heladera, nuestras necesidades básicas están cubiertas. Entonces no es tan loco que nosotros seamos los elegidos para venir a salvar un montón de cosas, dado que nuestra realidad está dada en cuanto a la supervivencia. Hoy la gente, salvo que vivamos en lugares que no sean urbes, digamos, no necesita sobrevivir. Hoy podemos preguntarnos si quiero ser feliz, qué necesito para ser feliz, Sí. qué me gusta hacer para ser feliz. Sí, Un sí, tatarabuelo nuestro que estaba en el medio de la guerra, inviable, o sea, había que sí, sí, sobrevivir. sí, tal Entonces cual. también tiene que ver con todo eso. Dani, te pregunto, ¿es lo mismo hacer una constelación grupal que una individual? Yo, por ejemplo, mi única experiencia es haber hecho una individual. ¿Es lo mismo en lo que significa el proceso de sanación, de descubrimiento, de este orden que hay que restablecer? Sí y no. Ah, ¿cuál sería la Vamos, diferencia? vamos a usar el gran depende Dale. de coaching. Depende. Desde la técnica y desde la sanación para la persona que está tomando la constelación, sí, por supuesto, es sumamente sanador. Y la técnica es la misma. La gran diferencia es que cuando vos te estás constelando en grupo, vos no solamente trabajás tu tema que vas a constelar, sino que participando y estando presente en ese grupo, que normalmente todo el mundo se sorprende porque sale un tema que es mayoritario. Por ejemplo, me ha pasado de constelar alguien que iba, por ejemplo, porque quería sanar su relación con su hija, que era adoptiva, y otro chico salta y dice, no, yo soy hijo adoptivo. Es como muy loco estas cuestiones de que hay grupos formados energéticamente y nos encontramos en ese lugar en ese momento. Y para mí la potencia de una constelación grupal es diferente.
no implica que la individual no sea igual de potente, ¿no? Pero la masa crítica que se forma en ese momento, en ese lugar, y el nivel de... Perdón, ¿masa crítica te referís al nivel de energía que se mueve o hasta dónde podría llegar? Tal cual. Tal cual. Y pasan cosas muy locas. En las constelaciones individuales también. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, hago constelaciones individuales por Zoom o a distancia. Entonces, tampoco podés mover demasiada emocionalidad. Por supuesto que va a depender del otro, no de mí, pero digo, hay que tener un cierto grado de resguardo porque estás trabajando con la emocionalidad de un otro que ni siquiera tenés cerca como para poder contenerlo, en cuanto a un abrazo, o un toque, o si necesita algo. En cambio, en una constelación grupal puede pasar que alguien se movilice mucho y, bueno, yo tengo un montón de herramientas, además de estas que hablamos, entonces puedo gestionar desde otra manera. En cuanto al cuidado, la asistencia y demás. Por eso también está bueno saber con quién uno va a constelar, tanto la constelación como cualquier otra técnica. Digo, hay gente que puede saber, y te lo dije al principio, todos podemos hacer constelaciones porque de verdad es que es una técnica súper flexible y súper fácil, pero el contexto y el cuidado que requiere y demás no lo da cualquiera. Entonces está bueno que uno se asesore si la persona tiene o no tiene experiencia, o si tiene otras herramientas además, como para saber dónde estás siendo, claro, ¿no? Sí, porque yo de cosas que me han contado de las constelaciones grupales y de la misma serie que hablamos al principio, ¿qué pasa cuando moves esa energía y no sé, hay alguien que está representando a un asesino y el otro que representa al asesinado, digamos? ¿No? ¿Cómo manejás toda esa energía? Lo bueno es que ¿Cuál todo es el queda ahí límite? adentro. Yo, por ejemplo, pongo límites en cuanto a qué se sabe antes de hacer la constelación. Yo me llevo a la persona que va a trabajar como a un costadito, digamos, charlamos mediante preguntas de coaching, también chequeo si realmente lo que dice querer trabajar es lo que quiere trabajar, y después vamos al grupo. Sí. Pero la gente del grupo no sabe, a diferencia de lo que pasa en la serie, en mis grupos la gente no sabe qué va a constelar, no sabe a quién va a representar. Bueno, por supuesto siempre la primera figura que elegís en el grupo sos vos, o sea que desde ahí, digamos, ya sabemos, pero después no sabes si es el padre, el tío, un síntoma. Para mí eso condiciona. A ver, ¿cómo sería la técnica entonces? La técnica desde este lugar del manejo de energía y de cómo es una constelación grupal. Por ejemplo, yo te digo, bueno, bueno, después lo vamos a repetir, pero Dani está en Instagram, suele hacer constelaciones grupales los sábados, después nos va a decir bien su Instagram y todo, para que la puedan seguir también. Y entonces, por ejemplo, yo te contacto, bueno, el próximo sábado hay una constelación grupal, por ejemplo, yo quiero constelar, vos me haces estas preguntas de coaching primero para saber qué quiero constelar y después voy al grupo, hay un grupo, ahí ya todos los que vamos ese sábado. Exacto, se recibe el grupo. Sí. Contamos porque generalmente hay mucha gente que no ha constelado jamás, entonces contamos más o menos de qué se trata. Sí. Que tiene que ver con que cuando estés representando a alguien, te van a pasar cosas en el cuerpo. Ajá. Vas a sentir emociones que no son tuyas, vas a tener ganas de sentarte, acostarte, reírte, llorar, y no sabes por qué, y la verdad es que una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo, porque de verdad es que es como muy extraño esto de que me está pasando algo que realmente no es mío. Sí. Se abre el campo cuántico, todo lo que sucede ahí queda ahí, o sea, no es que te llevas algo pegado, te vas a ir con... Bien. Pero sí experimentás emociones que si bien no son tuyas, en ese contexto de estar representando en el grupo, porque el que trabaja, entre comillas, digamos, el que expone el tema, se queda a un costado mirando, que eso también genera un impacto en el inconsciente, porque vos estás viendo una película de tu vida. Sí.
Bien, yo me quedo a un costado y hay otro que representa lo que yo quiero constelar. Exactamente, que te Bien. representa a vos y que representa a tu mamá, tu papá, Sí, un a los que síntoma, estén en tu el... jefe, Sí, lo que fuera, sí, y se van sucediendo cuestiones. Hay gente que está enojada, hay gente que está triste, hay gente que no está en este plano y también se puede traer para poder preguntarle, hacer sanación en cuanto a que quedaron cosas en el tintero. Hay hijos no nacidos, bueno, mil cuestiones. Se puede trabajar con el dinero, se puede trabajar con un trabajo, se puede trabajar con una relación, se puede trabajar con un síntoma, se puede trabajar con una enfermedad puntual. Sí es importante que si tuviste un duelo recientemente, no se genere un trabajo de constelación, y esto es como un general, digamos, porque por ahí es demasiado impactante para una persona que ha perdido a alguien recientemente, y recientemente hablo en 6 meses, sí, un año, cada uno tiene tiempos de duelos distintos, sí. digamos, pero lo importante es que procese primero y después sí, por ahí vaya a hacer un trabajo de este tipo, de cualquier otro, digo, Sí, ¿no? sí, sí. Pero en ese caso puntual yo no lo recomiendo. Bueno, entonces representan, digamos, yo veo en vez de ver una película, como muchas veces decimos en coaching, para mirarnos, hay una representación energética en ese campo cuántico que vos abrís, Exactamente. sí, de todo esto. Y después, ¿qué pasa? Yo empiezo a sanar esa emocionalidad a partir En de realidad, esto. la emoción se libera Ah, se en libera la estos emoción. representantes. Por eso es que planteamos al principio que si no hiciste constelaciones nunca, te dejes llevar en cuanto a lo que te puede estar pasando. Hay gente que no siente nada y también es válido, porque le cuesta por ahí más conectarse con el campo cuántico, pero en general la emoción te toma. Bien. Y pasa que hay gente que empieza a llorar tipo nene con berrinches, de que no puedo respirar, Sí. de la angustia. Hay gente que se empieza a reír, hay gente que mira a otra persona que la vio hace 5 minutos entrar por la misma puerta y le dice te amo, y le ves el amor por los ojos. Claramente no es esa persona y la otra Sí, sí, persona, no están sí, sí, representando. sí. Pero bueno, pasan cosas muy, muy locas, y la emoción se libera en ese momento, se dicen Ah, frases sanadoras, se toma al padre o a la madre, se da el orden, eh, se piden permiso para tomar la vida, porque muchas veces hay gente que no puede tomar la vida, hay gente que tiene adicciones, y bueno, y esas adicciones también tienen un para qué funcional en ese clan. Bueno, hay mil aristas, porque la verdad es que cada grupo es sumamente diferente, pero sorprendentemente a todos nos pasan más o menos las mismas cosas y todos trabajamos, tenemos que trabajar más o menos lo mismo, sí. y se sana en ese momento, en esa Ana, representación, está y bien. se libera. Y se libera. Después Bien. se corta esa energía, se agradece, hacemos unas cuestiones intencionales, digamos, como para que nadie se quede con esa energía que no es propia, y se pasa a constelar otro tema de otra persona. Ah. Y después al final, cuando todos constelan, es como que cerrás el campo cuántico. ¿Es así? Exactamente, se Como hacemos en agradece. registro, se abre, Una cuestión se así se abre y trabaja, se cierra. se cierra, se Al principio agradece. lo que hacemos sí es pedir permiso a Ah, los ancestros de cada persona, porque estamos trabajando con energía del que nos clan. excede, claro. Sí, 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 sí. Entonces, me parece respetuoso pedir permiso y pedir asistencia también, tanto a esos ancestros como bueno, a lo que uno crea, digo yo. Sí. Eh, y bueno, y pedir asistencia y protección para que todo lo que suceda sea siempre en el mayor de los respetos y para el más alto bien de todos los involucrados, porque precisamente son órdenes del amor. Sí, qué lindo, qué bueno. Dani, y te hago una última pregunta, no sé si, que ya se nos acaba el tiempo, no sé si nos querés contar algo más, pero, ¿y alguna vez estas otras herramientas que vos decís, esto de tener un contexto cuidado, ¿no? Y de saber
tener otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, yo que no sé de constelaciones, voy, me leo el libro y hago constelaciones y después no sé qué hacer, suponé, ¿no? Entonces, ¿te ha tocado alguna situación donde has tenido que utilizar alguna de todas tus herramientas complementarias? Sí, ¿Sí? sí, sí. Herramientas, te puedo decir, peldaños de luz, reiki cristal, o sea, tengo mucha técnica de energía de amor, o sea, necesariamente los que vinimos a laburar y los que hemos hecho pactos en otras vidas de trabajar para la hermandad blanca, digo yo, cada vez tenemos más protección y más herramientas porque precisamente trabajamos para y por la luz. Y usamos mucha energía crística. Yo puntualmente uso mucha energía crística, que tiene que ver no con los santos como figuras de adoración, Sí. porque yo no soy católica, de hecho, no tengo religión, pero sí como esos personajes que han sido sumamente mágicos en cuanto a lo que nos han venido a brindar, por ejemplo, Jesús, sí. Y sí los invoco y trabajo mucho con ellos y por momentos se presentan y hacen cosas. ¡Wow! Que Desde vos lo lo cuántico. tomarías ahí, al no tener religión, vos lo tomarías como un maestro iluminado, por ejemplo. Totalmente, sí, Bien, sí, sí. totalmente. Bien. Así que yo no solamente les pido asistencia a ellos, sino que trabajo con ellos. Me pasó una vez de una persona que yo no, en general no me meto en la constelación porque estoy facilitando, y sentí que tenía que entrar y ponerle la mano en la espalda, porque atrás de ella vi un vacío, pero como si fuera un acantilado, Sí. pero infinito y oscuro, y sentí que si yo no la tocaba se iba. También son percepciones, digo, yo siempre fui muy perceptiva y por ahí hoy se puede hablar de esto y en otro momento nos quemaban, digo. Sí. Pero hay mucho de esto de energía sanadora, los ángeles, los arcángeles. Sí, yo trabajo muy acompañada, bueno, vivo muy acompañada, muy protegida, y por eso también es mi misión de vida, esto de ser servicio para otros. Así que también es el tipo de gente que es muy afín a mí, el que llega a mis constelaciones. Y no es casual, así que... No es casual. Y no es casual que vos lo dijiste en algún momento, capaz que quedó entre líneas, cuando se une un grupo para constelar, no es casual tampoco que ese grupo esté ahí, ¿no? Como que cada uno está en el lugar que tiene que estar en el momento que tiene que estar. Totalmente. Y normalmente el tema es... es común. Común a todos, exactamente. Común a todos. Ay, Dani, mil gracias por todo lo que nos contaste. Ya voy a hacer una grupal, ¿eh? Ya voy a hacer. Cuando quieras, más que bienvenida. Gracias. Voy a ver qué quisiera constelar, y así lo hago. Bueno, importante, más allá del tema, que vayan con la mente abierta a experimentar esto que es muy distinto a todo. Sí. Bueno, los que estamos en este camino de la luz, cada uno en su rol o con sus herramientas, o los que pasamos por el coaching, que nos hace romper estructuras, nos abrimos, digamos, a todas estas experiencias y bueno, a ver qué pasa, ¿no? A abrir esas infinitas posibilidades que sabemos que tenemos. Por supuesto que sí. Por supuesto que Qué sí. bueno. Ay, Dani, mil gracias. Mil gracias. Bueno, decí cómo es tu Instagram, que esto yo lo voy a escribir. @Daniela Paz, sí. Que son mis nombres. @coach Daniela Paz. @coach Daniela Paz. Yo me había aprendido tu apellido y no lo dijimos. Tus apellidos. No, porque es muy complicado y la gente no retiene. Es medio trauma esto de que en la secundaria cuando pasaban lista era, cuando frenaban era yo, entonces es más fácil @coach Daniela Paz. Dale. Bueno, Dani, mil gracias. Gracias. Bueno, un placer. Igualmente, y todo lo mejor para vos. Que siga la luz. Gracias. Éxitos con este espacio. Gracias, besitos. Chau. Chao.
chao.